Iglesia, en la mañana de hoy he titulado este mensaje Pon tu fe en marcha. Y es parte de la serie que venimos realizando o enseñando acerca del libro de los Hechos. Hoy vamos a basarla en Hechos 19, versos del 1 al 12. Pero para poder iniciar, tengo que llegar yo con un cuento dominguero de los míos. Mire, año 2001. Tengo 19 años y estoy estudiando en la universidad. Estoy estudiando ingeniería. Pero como todo muchacho de 19 años que se quiere comer el mundo, decido estudiar también una carrera técnica al mismo tiempo. Entonces voy en la mañana a la universidad, muy temprano en la mañana, y cuando llega el mediodía me voy al instituto a estudiar. En otras ocasiones le he dicho que mis papás viven en un sitio como Cerro Azul, que está como a 45 minutos, una hora más o menos de la ciudad. Así que me toca levantarme muy temprano en las mañanas, caminar hasta donde tengo que agarrar el bus, ir a la universidad, terminar allí al mediodía rápidamente, almorzar e irme al instituto. Terminar a las 5:30, 6 de la tarde y agarrar otra vez el viaje para llegar a la casa. Obviamente empezó a notarse en mí el cansancio, el agotamiento, y mis papás empezaron a ver esto. Así que ellos se ponen de acuerdo y dicen, hey, necesitamos comprarle un carro a José Alejandro. Así que mi papá, recuerdo que hizo un sacrificio grande y empezó a ahorrar al punto tal que un día me llaman y me dice, hey, José, tenemos este dinero para que te compres un carro. Imagínese eso. Un muchacho de 19 años que no trabaja, que solamente está estudiando y que su papá y su mamá le dicen que le van a regalar un carro. Eso era música para mis oídos en ese momento. Rápidamente busco el periódico. En ese tiempo no había un buen internet, así que había que ir a los anuncios del periódico atrás y empezar a buscar y a rayar con el circulito hasta que veo el anuncio de un carro. Mire, un carro que para mí era un sueño en ese momento. Yo no sé si ese carro llegó acá, pero un Ford Sierra año 86. Estoy en el 2001, es decir, ese carro ya tiene 15 años. Lo veo, me pongo de acuerdo con el dueño, voy a verlo y cuando ese hombre abre el estacionamiento, veo ese carro y dije, wow, este es el carro de mis sueños. Empiezo a revisar, mire, la pintura original, impecable, una rayita mínima, pero veía los rines originales, las llantas nuevas porque él se la acababa de cambiar. La tapicería era de cuero. Y uno podría imaginarse un carro con 15 años, esa tapicería está toda cuarteada. No, estaba impecable, el tablero, todo el panel de instrumentos funcionaba a la perfección. Era de los primeros carros con vidrios eléctricos en ese momento. Así que ese era el carro de mis sueños. Ese día había invitado a mi mejor amigo a que lo fuese a ver conmigo porque él vendía de vez en cuando carros, compraba y vendía carros. Así que él me dijo, José, cómpralo. Si no lo compras tú, lo compro yo para hacer negocio con él. Y yo, no, espérate. Lo llevamos al mecánico esa misma tarde. Y el mecánico de él me dice, si no lo compras tú, lo compro yo. Pero ese carro, o sea, es una joya, tienes que comprarlo. Hablo con mis papás están de acuerdo, dale José, cómpralo. El viernes estoy en la notaría firmando los documentos, dándole el cheque y me entregan la llave. Imagínese usted, muchacho de 19 años, carro nuevo, me monto, lo prendo y acelero. Mire, esa misma tarde empezó la pesadilla. No había día que ese carro no me dejara botado. No había, le digo, no había un solo día que algo no ocurriera con el carro y me dejara tirado. Los profesores en la universidad y los compañeros ya no me conocían por José Alejandro, el de las buenas notas y el buen estudiante. Me conocían por José Alejandro, el dueño del Caimán. Porque el carro se la pasaba con la boca abierta, entonces lo llamaban Caimán. Mire, usted no puede imaginar lo doloroso que era. Porque o sea, me levantaba en la mañana con frío, en ese lugar hace mucho frío, madrugado, y salir de la casa
ver que está el carro allí y yo tener que caminar hasta la parada de bus para poder ir a la universidad. Lo doloroso que era regresar una tarde cansado, agotado, y cuando abría el portón del estacionamiento de la casa de mis papás, veía el carro de mi papá allí de primero, y cuando hacía así, estaba el Ford Sierra allí parado, estacionado. Mire, era doloroso y frustrante saber que tenía un carro y no poder disfrutar de los beneficios de ese carro. Era doloroso saber que tenía un Ford Sierra año 86, que por fuera estaba hermoso, pero que por dentro no funcionaba. Mire, muchas veces nuestra fe es como ese carro. Por fuera tiene todas las piezas. Mire, venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos, venimos y levantamos las manos acá, cantamos canciones hermosas, pero hay algo dentro de nosotros que no permite movernos. Nuestra fe está como estacionada, como ese carro. Por más que yo le daba el encendido, a veces parece que nosotros nos quedamos como pegados y no avanzamos en nuestra fe. Eso es exactamente lo que en el texto que vamos a estar leyendo hoy Pablo se consigue. Pablo se consigue con 12 muchachos cuando llega a Éfeso en el tercer viaje. Se consigue con unos muchachos que dicen que son discípulos, dicen que son cristianos, pero que la vida de estos muchachos está estacionada. La vida de estos muchachos no están logrando disfrutar de los beneficios de una vida cristiana. Y esta mañana yo quiero que usted me acompañe a poder entender, a poder saber cuál es la forma en que nosotros podemos poner nuestra fe en marcha si es que la tenemos estacionada. Vaya conmigo por favor al texto. Hechos capítulo 19, versos del 1 al 12 vamos a estar leyendo. Y dice lo siguiente: aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones altas, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron y se volvían desobedientes, hablando mal del camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los paños y delantales que habían estado en contacto con su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Leemos este pasaje y observamos que hay un contraste grande entre el Pablo del capítulo 18 que el pastor Daniel predicaba la semana pasada y el Pablo de este capítulo. Porque nosotros vemos que en el pasaje de Hechos 18, cuando está en Corinto, encontramos a un Pablo que está temeroso, con miedo, asustado, que está ansioso. Y uno se pregunta: wow, pero ese Pablo, Pablo realmente pudo haber pasado por eso, porque conocemos un Pablo que es un hombre echado hacia adelante, que no se para en cualquier cosa y que está predicando. Y uno dice: ¿cómo es posible que este hombre en el capítulo 18 pueda estar
con miedo y asustado. A tal punto que necesita que el Señor se haga presente y le dé una palabra. Porque el Señor le habla en visión y le dice, hey, deja el temor, no te calles, habla, predica la palabra. Ahí Pablo como que se envalentona, se llena de las fuerzas del Señor y empieza a predicar. Y esa forma de predicar no se queda solamente en Hechos 18, sino que también entonces llega acá a Hechos 19. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué ocurrió en Pablo para que se generara ese cambio? Porque ese cambio no tiene nada que ver con el temperamento de él. Ese cambio no tiene que ver con la experiencia que él ha tenido en sus anteriores viajes. Ese cambio que ocurre tiene que ver con que el Espíritu Santo lo está llenando. La plenitud del Espíritu Santo está en la vida de Pablo a tal punto que ese temor que pudo haber tenido en un momento deja de ser. Y este hombre se envalentona en toda la expresión de la palabra y empieza a predicar. Y entonces uno empieza a ver que acá se está evidenciando la plenitud del Espíritu Santo. Y eso nos lleva entonces a hacernos una pregunta. La pregunta que el texto trata de alguna manera de llamar nuestra atención es cómo la plenitud del Espíritu Santo se evidencia en la vida de un cristiano. Cómo la plenitud del Espíritu Santo se evidencia en nuestra vida. Mire, lo primero que dice el texto es que se evidencia a través de una fe correcta. Uno va al verso 2 y se consigue a Pablo llegando a Éfeso y se consigue con lo que cualquier maestro quiere conseguirse, con discípulos. Pablo se consigue a estos 12 muchachos y en vez de alegrarse, porque él pudiese pensar, mira, tengo a estos 12 muchachos, ahora estos van a ser mis seguidores y voy a poder predicar de manera más rápida para que toda la región conozca del Señor. Pero en vez de alegrarse, Pablo se para un momento y dice, yo necesito saber qué hay en el corazón de estos muchachos. Yo necesito saber si ellos realmente son discípulos de Jesús. Y la única forma de saber es si el Espíritu Santo realmente está en sus vidas. Pablo le hace una pregunta a ellos que es una pregunta doctrinal y que está apuntada hacia saber si estos muchachos realmente son unos discípulos salvos. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Fíjese que es una pregunta que no va con aquella intención de romper el hielo con ellos. No es una pregunta que le hace Pablo a estos muchachos como para, tú sabes, para entretener. Es una pregunta muy directa para saber qué hay en el corazón y qué hay en la cabeza de estos muchachos. Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación y lo creemos en el corazón, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a hacer una morada, a hacer una habitación en nosotros. Y eso es el sello, es la garantía de que usted y yo somos salvos. Pablo les hace esa pregunta a estos muchachos, es para saber eso. Si el Espíritu Santo realmente ha hecho una habitación en la vida de ellos. Esa es la pregunta curiosa que Pablo hace. Pero Pablo recibe una respuesta reveladora en ese mismo verso 2, porque estos muchachos le responden a Pablo de la siguiente manera: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Pablo escucha esto y de alguna manera tiene que pensar, hey, estos muchachos tienen una ignorancia bíblica enorme. Pero la ignorancia bíblica no es completa. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos vienen hablando acerca del Espíritu de Dios. Y estos muchachos son discípulos de Juan el Bautista, es decir, ellos sabían de eso. La ignorancia bíblica radica en el hecho de que no han entendido cuál es el propósito del Espíritu Santo. No han entendido que Jesús, al morir en la cruz y resucitar, iba a dejar a alguien para que pudiese estar con nosotros y pudiese de alguna manera guiarnos en todo momento. Así que cuando Pablo observa y entiende que estos muchachos
están dando una respuesta que no es correcta, necesita hacer una corrección. Y la corrección que Pablo hace está en el verso 4. Esa corrección llama la atención y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos con alguien y lo invitamos a la iglesia, en vez de explicarle de qué trata, lo que siempre hacemos es, hey, tienes que orar. Tienes que aceptar al Señor en tu corazón para que seas salvo. Eso es lo que normalmente siempre hacemos. Y en todas las iglesias lo que buscamos es que la persona acepte al Señor y lo tenga en su corazón. Y ojo, no digo que eso esté mal. El anhelo de nuestro corazón es que la gente acepte al Señor Jesús. Pero Pablo hace algo curioso. Pablo, antes de pasar a esa experiencia de imponer manos, de que esta gente acepte al Señor, lo primero que hace es que apela al conocimiento de ellos. Pablo empieza a hablar directamente acerca de lo que es el mensaje del Evangelio. Pablo dice, estos muchachos tienen algo de conocimiento, pero el conocimiento está equivocado, el conocimiento está errado. Ellos necesitan tener un cambio acá en la cabeza y tener acá un cambio en el corazón. Y empieza a predicarles acerca del Evangelio completo. Le da un sermón, mire, que es breve, pero profundamente cristocéntrico. Y les dice lo siguiente, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios. Ese era el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Pero también el mismo Juan el Bautista le dijo a la gente que necesitaban creer en aquel que iba a venir después de él. Y este es justamente Jesucristo, el Mesías. Es decir, Pablo no está invalidando lo que Juan el Bautista predicaba. Lo que está tratando es de corregirle a estos muchachos cuál es la fe y en qué debe estar anclada su fe. Mire, una fe correcta, querida iglesia, no es un sentimiento vago. Una fe correcta no es emocionalismo. Una fe correcta no es un espectáculo en una tarima. Una fe correcta está sustentada en hechos, en una doctrina precisa sobre la identidad de quién es Jesús y la forma en que nosotros tenemos que aplicar esa fe en Jesús. Estos muchachos, una vez que Pablo ha corregido con escritura, con la palabra de Dios, una vez que Pablo ha corregido el entendimiento de la fe de estos muchachos entonces proceden a obedecer. ¿Y cómo obedecen? Ellos entienden lo que Pablo les está diciendo y dicen, hey, nosotros necesitamos obedecer. Si ese realmente es el mensaje, nosotros necesitamos bautizarnos. Y van y se bautizan en ese momento. Ahora bien, el bautismo no es un acto mágico. El bautismo básicamente es una expresión pública de una fe correcta. De una fe que realmente está anclada en quien debe estar anclada. La fe de estos muchachos inicialmente estaba anclada a la promesa de Juan. Pero ahora que han entendido la palabra de Dios, saben que su fe tiene que estar anclada a Jesucristo. Así que ellos vienen, se bautizan. Y luego de ese acto de obediencia, donde aplican la palabra de Dios, el Señor empieza a transformar sus vidas. Y ocurre lo que está en el verso 6 y 7, que si abre su Biblia usted lo va a encontrar allí. Ocurren señales milagrosas. Pablo impone las manos sobre estos muchachos y se derrama el Espíritu Santo. Empiezan a orar en lenguas, empiezan a profetizar. Y es impresionante lo que ocurre allí. Ahora yo quiero que se fije en algo, porque es importante entenderlo. Mire el orden de los acontecimientos. Primero, Pablo apela al conocimiento bíblico, los muchachos lo entienden, deciden ser obedientes, lo aplican y luego de eso viene la experiencia espiritual. Uno revisa la Biblia y se consigue que muchas veces ese es el patrón. Necesito saber qué ocurre acá, qué dice la Biblia. Una vez que yo sé qué dice la Biblia, que lo tengo claro acá en mi cabeza y lo tengo claro acá en mi corazón, yo soy obediente y obedezco lo que dice la Biblia.
si yo no obedezco lo que dice la Biblia, en vano la estoy leyendo. Una vez que lo entiendo, lo obedezco y lo pongo en práctica, el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias con nuestra vida. Y es importante entender ese principio porque ese principio se repite muchas veces en la Biblia. Ahora bien, ¿cómo aplica eso a nuestra vida el día de hoy? Este mensaje y este texto en Hechos básicamente es un mensaje de autoevaluación. ¿De dónde está colocada nuestra fe? ¿En qué está puesta nuestra fe? ¿Nuestra fe está colocada en un Jesús de la historia? ¿En un Jesús moral? ¿En un Jesús de narrativa? ¿O está realmente colocada en un Jesús que es vivo, en un Jesús que es nuestro Señor o un Jesús que es nuestro Salvador? ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros somos como esos discípulos de Éfeso. Conocemos una parte del mensaje, hemos escuchado de Dios, sabemos de Jesús. Mire, leemos la Biblia, inclusive venimos a la iglesia. Creemos en el arrepentimiento, pero no hemos logrado abrazar la fe, no hemos logrado entender el Evangelio y poder disfrutar de ese Evangelio que transforma el corazón y que transforma nuestras vidas. Nos hemos quedado con un Jesús que es bonito, con un Jesús que es interesante, con un Jesús que muchas veces parece romántico y a veces como hasta idílico, pero que al final, en el día a día, en nuestra dinámica diaria, ese Jesús parece lejano. Ese Jesús parece que no está interesado en lo que a nosotros nos pasa. Intentamos buscar alternativas y vemos a un Jesús que está lejano, pero que definitivamente no está haciendo nada por mí. Mire, venimos acá a la iglesia, oramos juntos, servimos juntos, leemos juntos la palabra de Dios y de manera genuina, no lo estoy diciendo de manera irónica, sino de manera genuina, venimos acá. Pero muchas veces lo hacemos de manera automática, lo hacemos como un requisito. Venimos y parece que es una vida sin gozo, una vida sin pasión. Es como si nuestra fe muchas veces llega acá a la iglesia y sí, acá estoy, pero estamos parados. A nuestra fe en ocasiones le está faltando un condimento, le falta algo. Le falta eso que te motiva, que te impulsa, que te lleva. Mira, inclusive hay varios que no entienden de qué trata el Espíritu Santo. Hay algunos que lo ven como una doctrina y solamente es conocimiento, pero que no puede estar ligado a una experiencia. Hay otros que lo ven simplemente como una experiencia espiritual, el Espíritu Santo, pero que nada tiene que ver con doctrina. Las dos tienen que ir de la mano. Ambas tienen que ir de la mano. Tiene que venir conocimiento de la Biblia, porque es el que permite filtrar la experiencia que vamos a tener. Si nosotros no filtramos las experiencias espirituales, que son buenas, que son necesarias, pero si no lo filtramos con la Biblia, fácilmente podemos caer en doctrinas que no son correctas. Si solamente nos enfocamos en conocimiento y desconocemos la vida de las experiencias espirituales, simplemente nos quedamos con un concepto bonito acerca del Señor. Y esto tiene que estar, iglesia, en equilibrio. Cuando no entendemos eso, nuestra vida entonces está apagada. Nuestra vida termina estacionada sin moverse. Ahora tú me dirás, José Alejandro, ¿y entonces cuál es la solución? Porque ni es chicha ni es limonada. ¿Sí? Mire, el texto lo dice, hay 3 cosas necesarias para poder tener una fe correcta, para poder vivir en esa plenitud del Espíritu Santo. Y la primera es que usted y yo necesitamos entender qué dice la palabra. Usted y yo necesitamos profundizar en el texto bíblico. Mire, no basta con que usted los domingos venga acá y escuche al pastor Daniel o escuche al pastor Orlando o me escuche a mí predicando o a la pastora Alexandra. No basta con eso. No basta con eso. Usted tiene
necesariamente que saber qué dice acá la Biblia y entenderla. Porque si usted no entiende algo que yo estoy diciendo, usted tiene todo el derecho de decir: hey, José, ¿qué fue eso que explicaste? Porque no lo entiendo. Porque lo que yo entiendo es esto, esto, esto y esto. Por favor, aclárame. Eso es lo que nosotros esperaríamos de ustedes. Y que yo quiero invitarle que pueda hacerlo, que profundice en la palabra. Porque una vez que nosotros entendemos lo que dice la palabra, nosotros podemos empezar a corregir nuestra fe, a poner nuestra fe en orden. Porque hay cosas, mire, podemos tener todo el tiempo que sea en el Evangelio. Pero si el mismo Pablo en algún momento sintió temor, ansiedad, angustia, ¿qué queda para nosotros? Un hombre que predicaba con denuedo la palabra del Señor, llega un momento donde está angustiado. ¿Y qué es lo que termina fortaleciéndolo? La palabra del mismo Señor Jesús en visión. Le dijo: no temas. Y fíjese esto. Pablo entiende y sabe qué dice la Escritura. ¿Qué es lo segundo que usted y yo tenemos que hacer después de profundizar en las Escrituras? Obedecer la palabra de Dios. De nada me sirve entenderla si no la obedezco. Eso es como mi carro. No va a funcionar. Si usted necesita entenderla, obedecerla y aplicarla. Una vez que es aplicada la palabra del Señor, ella empieza a transformarnos. Y entonces ocurre lo tercero. Vienen las experiencias espirituales hermosas, como la que vemos acá, donde el Espíritu Santo se derrama en ese momento único en la historia de la redención, donde estos muchachos empiezan a orar en lengua y empiezan a profetizar. Esa es la manera, esas tres formas es la manera como usted y yo podemos corregir nuestra fe. Mire, nuevamente tengo que traer el Ford Sierra año 86. Porque un carro muy bonito, un carro muy hermoso, un carro que me podía llenar de alegría, pero que no funcionaba. ¿De qué me servía? ¿De qué me sirve entonces llamarme cristiano y tener la apariencia de un buen cristiano si mi fe no es correcta, si estoy estacionado, si no puedo disfrutar de los beneficios de ser cristiano? Esta semana estoy leyendo un libro que nada tenía que ver con el mensaje. El mensaje estaba listo hace una semana y media. Pero estoy leyendo un libro que se llama La Gloria de Cristo. Es del pastor John Owen. Preste atención, porque este hombre, el texto que les voy a leer ahora, lo escribió en el año 1653. El texto está en las páginas 8 y 9 para los curiosos. Mire lo que dice el texto, abro cita. Por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo, los creyentes reciben un conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en Cristo. De tal manera que hay un gozo inefable y una paz que llenan sus almas. Tales experiencias no son frecuentes, pero esto es debido a nuestra flojera y a nuestra falta de conocimiento y de luz espiritual. La gloria de Dios amanecería más frecuente en nuestras almas si fuésemos más diligentes en nuestro deber por meditar en el conocimiento y la gloria de Cristo. Yo leía esto y en ese momento Vanessa me estaba llamando para ir a compartir juntos y estar juntos. Y yo le decía: Van, espérate, que acabo de conseguir una joya. Y esto tengo que decirlo el domingo. Porque es tal cual, yo sentía que salía del iPad un brazo y me golpeaba. Porque lamentablemente nosotros no tenemos una fe correcta y no disfrutamos de una vida espiritual plena debido a nuestra flojera. Y haga el examen ahí en silencio
y examínese. Es debido a nuestra flojera y a nuestra falta de entendimiento y de luz espiritual. Es debido a que nosotros no somos lo suficientemente diligentes por estudiar las Escrituras, por disfrutar de una vida espiritual con el Señor. Mire, este mensaje, más allá de un regaño, es un tiempo para reflexionar. ¿Dónde está colocada mi fe? ¿Dónde estoy colocando mi fe? ¿Dónde estoy colocando la intención de lo que yo creo que es mi fe? ¿Dónde está? ¿Es en un Dios histórico o en un Dios vivo? Un Dios que se preocupa y que te ama. En un Dios que está dispuesto a ser tu Salvador, pero también tu Señor. Y por lo tanto hay que obedecer todo lo que está aquí escrito. Una vez entonces que nosotros logramos tener una fe correcta, lo siguiente que ocurre es que la llenura o la plenitud del Espíritu Santo lo vemos en que podemos dar un testimonio valiente. Uno va al verso 8 y al verso 9 y se consigue que Pablo entra en la sinagoga y por 3 meses habla con denuedo y valentía acerca del reino de Dios. Esa palabra denuedo o valentía significa hablar con libertad, hablar con confianza, hablar sin miedo y proclamar las verdades del Señor. Mire, no olvide dónde está Pablo. Pablo está en una ciudad, Éfeso, que es profundamente idólatra, religiosa. Y está recibiendo oposición, está recibiendo rechazo. Hay gente que ha endurecido su corazón, que no quiere escuchar el mensaje. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo no se calla y sigue predicando el mensaje de salvación. Y lo predica no con temor. Pablo no es un agente encubierto de la CIA o de la KGB o del Mossad. Pablo a voz en cuello está hablando acerca de quién es Jesús. Mire, y yo hoy no quiero decirle que necesita pararse con la Biblia debajo del brazo en la plaza a predicar. Por cierto, estos días lo veía, fui a Chorrera y estaba por el pueblo, así, bueno, por la ciudad de Chorrera. Y en una plaza había alguien predicando a voz en cuello con una Biblia. Y me detuve, yo tenía que hacer algo allí en la alcaldía, a escuchar. Oiga, qué mensaje tan bueno y poderoso. Y yo decía, no es para todo el mundo, pero qué bueno que todavía hay gente que hace eso. Tampoco le estoy diciendo que usted necesita pararse en el metro a predicar, pero lo que sí necesitamos es de alguna manera, iglesia, hablar con valentía y con denuedo acerca del Señor. Y no tiene que ser predicando necesariamente, pero sí que tu vida lo refleje. Sí o sí tu vida tiene que reflejar el amor de Dios. No hay alternativa. O sea, no hay otra forma que la gente conozca del Señor si tú y yo no hacemos el trabajo que nos toca. Mire, el pastor John Stott, en su libro El mensaje de Hechos, en la página 311, dice lo siguiente: el Espíritu Santo no solo equipa a la iglesia con poder, sino también con coraje. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que habla con claridad y que habla sin temor. Y esa es la iglesia que la iglesia vida necesita convertirse. Una iglesia que no tenga temor de hablar el evangelio. Una iglesia que se pare en su oficina, no a predicar porque el jefe probablemente te pueda votar, pero sí que tu manera de desenvolverte, que tus conversaciones, que tu forma de atender a la gente capte la atención de otros y esa gente quiera saber quién eres tú y en qué crees. Mire, el texto continúa diciendo que Pablo enseñó por 2 años en la escuela de Tirano. Y como resultado, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Hay algo curioso porque sale de la sinagoga Pablo, porque había mucha oposición, y se va a una escuela, la escuela de Tirano. Y este hombre sabe que daba clase en su escuela, y uno se pregunta, ¿y entonces cómo Pablo estaba predicando en esa escuela?
Bueno, resulta ser que entre las 11 y las 3 de la tarde era la hora donde más calor hacía en la ciudad. Por lo tanto, era la hora de descanso y donde nadie en esa escuela iba a tener clase. ¿Qué hizo Pablo? Empezó a predicar en esas horas. Con denuedo, con valentía. Salía de su trabajo, se iba a predicar, terminaba de predicar, regresaba a su trabajo. Un hombre que estaba predicando a tiempo y fuera de tiempo. Un hombre que, como sea, iba a hacer lo que el Señor le había llamado a hacer para dar un testimonio valiente. Testimonio valiente que usted y que yo necesitamos dar. Fácil. No, fácil no es. Para Pablo no era fácil. Tenía oposición, lo estaban persiguiendo, querían maltratarlo. Y a veces nosotros nos quejamos porque de pronto, por cualquier tontería, para no colocar algo en particular. Lo que me impresiona de esto es que la valentía y el testimonio valiente de Pablo no solamente se queda en la ciudad, sino es que toda la región de Asia conoce del Señor. ¡Wow! Que pudiésemos tener nosotros esa capacidad para poder predicar sin temor. Mire, el pastor Spurgeon, en el año 1855, en uno de sus sermones, en una de sus predicaciones, que se llama El poder del Espíritu Santo, dijo lo siguiente: una iglesia sin el Espíritu Santo es como un pozo sin agua. Puede tener estructura, pero no hay vida. Pero cuando el Espíritu Santo llena a la iglesia, la misma ciudad no puede evitar sentir su influencia. Y esto es poderoso. Yo no sé si usted lo ve. Pero imagínese que Panamá, digo condado, vamos a ponerlo sencillo, Condado del Rey, todos conozcan que Iglesia Vida está acá. Y que conozcan el buen testimonio de esta iglesia y que conozcan el impacto que esta iglesia puede hacer en este sector. Eso sería maravilloso. Y en este momento todos decimos amén. No, mentira. Pero lo que quiero es, que los vi muy serios. Mira, lo que quiero decirle es que esa debe ser una de nuestras metas. Necesitamos influir la sociedad donde nos encontramos. Y el ejemplo que da Pablo acá es hermoso, un testimonio valiente. Luego dice el texto que hacía milagros extraordinarios y esos milagros ocurrían de la mano de Pablo, pero era el Señor. El Espíritu Santo ha hecho morada, ha hecho una habitación en la vida de Pablo. Cuando el Señor consigue a un Pablo alineado, el poder del Señor actúa sobre la vida de Pablo para que cosas hermosas ocurran. Iglesia, esto a mí me mueve porque mi oración es: Señor, consígueme como Él. Consígueme alineado, y tiene que ser la oración de nosotros para que cosas hermosas pasen a nuestro alrededor. Y no le digo que sea una vida espiriflauta, no le digo que uno esté viendo estrellitas de colores por todo el tiempo, no me refiero a eso. Es ver el mover de Dios. Pero el mover de Dios ocurre solamente cuando tengo una fe correcta y cuando logro estar lleno del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo se muestre. Ahí el Señor me consigue alineado para poder obrar y hacer cosas hermosas como la que ocurre en este texto. ¿Cómo aplica eso hoy día, iglesia? ¿Cómo se ve un testimonio valiente? Mire, un testimonio valiente se ve como aquel papá que se siente incapaz, pero que tiene la valentía de sentar a su esposa a la mesa, a sus hijos a la mesa y tener un tiempo devocional. Así se ve un testimonio valiente el día de hoy. Un testimonio valiente se ve como aquel joven que está en la universidad y defiende sus valores cristianos a capa y espada, aún a pesar de que los amigos no quieran nada con él y lo rechacen. Un testimonio valiente se ve como aquel empresario que le ofrecen un gran negocio, pero él por integridad, por principios, decide no aceptarlo porque es un negocio que huele a corrupción. Es un negocio que huele a una sobrefacturación o no emitir factura. Así se evidencia un testimonio valiente. ¿Cómo se ve el fruto del Espíritu actuando en nuestra vida el día de hoy? Imaginemos el amor.
¿Cómo actúa ese amor del fruto del Espíritu en nosotros el día de hoy? Mire, hay momentos en que usted está cansado, pero que usted decide servir a su familia. En vez de meterse en el celular, tirado en la cama, a ver qué hago. Yo escribía esto y recordaba cada vez que Vanessa me pide que le lleve un vaso de agua cuando estoy acostado. Lo sé, hombre, sé que también ustedes sufren por eso. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que esta semana Vanessa agarra y me muestra una publicación en Instagram y me dice, mira esto, y cuando lo leo, si mi esposo supiera que aún hay más cosas que yo tengo por pedirle, pero que no lo hago para no molestarlo. O sea, qué gracias, Señor. Pero así se ve el amor. El amor se ve en servir a otros. ¿Cómo se ve la paz que está contenida en ese fruto del Espíritu? Mire, mantener la calma y confiar en Dios cuando la situación financiera no está bien y los que están alrededor están en pánico. Usted tiene que mantener la calma y confiar. Confiar en ese Dios que es fiel, que estábamos cantando hace rato y por eso le decía, necesitamos cantar con el entendimiento, no cantar simplemente porque suena bonito, es cantar sabiendo que estamos cantando, tratando de vivir eso que cantamos. ¿Cómo se ve la paciencia? Mire, la paciencia se ve en no gritarle a nuestro hijo adolescente cuando nos desafía. Ayúdame, Señor. Pero eso implica que necesitamos corregir con firmeza, pero con gracia. Así luce la paciencia. En vez de gritarle, Señor, toma control y corrige con firmeza, pero con gracia, con amor. Mire, ¿cómo se ve la bondad del fruto del Espíritu? La bondad se ve, ¿sabe cómo? Cuando llegamos al supermercado o al súper y estamos con la cajera y le decimos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Se ve cuando al muchacho que está colocando todo lo que compramos en las bolsas, lo tratamos como igual, no como menos. Allí se ve la bondad. Allí se ve una vida transformada. Allí se ve cómo esa plenitud del Espíritu Santo que estamos hablando el día de hoy se manifiesta, se hace presente en tu vida. Allí tú mismo te das cuenta de que algo está ocurriendo acá, de que algo está cambiando. Tengo que regresar otra vez al Fort Sierra, año 86, y disculpe. En la reunión anterior no lo hice, pero en este tengo que hacerlo. Definitivamente fue un trauma. El carro no encendía. Mire, había pasado por no sé cuántas manos de mecánicos. Los profesores de la universidad no pudieron, los profesores del instituto no pudieron. Cualquier cantidad de mecánicos y nadie daba. El carro encendía, de pronto funcionaba un par de días y se dañaba otra vez. Finalmente mi papá consigue un mecánico de la iglesia y lo arregla. Mire, el carro funcionaba. De hecho, tenía récord. Yo llevaba el récord de cuántos días sin dañarse pasaba. Y ya en ese momento había roto el récord, no se dañaba. Era impresionante. El carro funcionaba. Prendía de a toque, todo estaba funcionando, todo estaba bien. Pero adivine qué pasaba ahora. El problema era yo. Ahora el problema era yo. El que necesitaba el mecánico era yo ahora. Porque yo no confiaba en el carro. Cada vez que lo agarraba tenía miedo de que me dejara tirado. Y mi papá me decía, hijo, pero usa el carro, para eso lo compramos. No, papá. Y honestamente, el carro estaba ahí, funcionaba, y yo igualito salía a mi universidad en la mañana y regresaba en la tarde y el carro estaba ahí funcionando. Mire, muchas veces
Ya hemos entendido qué dice la palabra. Estamos claros en lo que dice la palabra. Hemos sido obedientes. Sabemos qué hay que hacer. El Señor nos transforma. Tenemos todo funciona. Pero nosotros no somos capaces de salir y dar un testimonio valiente. Porque hay traumas, porque hay miedos. No queremos ser rechazados. No queremos ser avergonzados, que digan, pero este es cristiano. No. Y eso no permite, iglesia, nuevamente, que disfrutemos la plenitud de ser cristianos. Tal cual como yo no podía disfrutar a plenitud el carro que ya servía. El Señor hoy te quiere decir que necesitas una fe correcta, pero que también necesitas un testimonio valiente, pero que de nada sirve que lo tengas y no salgas a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Voy cerrando el mensaje. La plenitud del Espíritu Santo, iglesia bonita, se evidencia con una fe correcta. Y eso requiere diligencia, como lo decía el pastor John Owen. Requiere que te metas acá, a profundidad. No para salir del paso con los devocionales que mandamos acá en la iglesia. Bueno, solamente para tener el check, que el pastor Daniel lo vea y vea que yo sí estoy leyendo. No basta con eso, hay que profundizar acá. Saber qué dice esto, entender qué dice el texto. Lo entendemos y ¿qué hay que hacer? Obedecer. Y después de obedecer, aplicar. Y después de aplicar, empezar a dar un testimonio valiente para que empecemos a ver la gloria de Dios, para que cosas hermosas empiecen a ocurrir como las que ocurren acá en el texto que leímos el día de hoy. Iglesia, no vivas una fe estacionada como el Ford Sierra año 86. Pon tu fe en marcha. Yo sé que hay muchas cosas que de pronto pueden generar temor. Hay cosas que requieren ajuste en nuestra vida para poder tener esa fe correcta y tener ese testimonio valiente. Pero no te pares, no te detengas. Deja que el Señor transforme, trabaje en tu vida, que te cambie, para ya no tener esa vida de fe que parece que es como medio muerta, que no tiene sabor, que no tiene esa sabrosura que a veces los latinos necesitamos en la vida. El Espíritu Santo puede de alguna forma llenar de manera plena tu vida para que vivas un cristianismo correcto, para que puedas disfrutar de los beneficios de tu fe. Quiero invitarte en este momento que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar. Padre, gracias por hablar hoy a nuestro corazón. Qué bendición es tener la oportunidad de poder corregir, Señor. Qué bendición es tener la oportunidad de poder examinar nuestra vida a la luz de tu palabra y poder hacer los ajustes que son necesarios en nuestra vida. Por favor, hoy haz esa obra plena en nosotros, de anhelar profundizar en tu palabra, Señor. De anhelar obedecerte y poner en práctica eso que tú nos enseñas, Señor. Anhelar ver a un Dios que actúa con poder, Señor. Con un Dios que hace grandes milagros y hace grandes prodigios, porque yo creo que el día de hoy eso ocurre, Señor. Así como ocurría en tus tiempos, Señor. Hoy yo sé que tú estás obrando y haciendo milagros extraordinarios, Padre. Yo creo en esas experiencias espirituales hermosas, Señor.